Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares cada viernes, nos permitan ser parte de la familia y se queden en esta hora con nosotros. Muchísimas gracias. Un programa sumamente importante, ya que según la Asociación Americana del Corazón, coinciden con la AMS sobre las enfermedades cardiovasculares y dicen que son las que cobran más vidas, sumando los cánceres, las infecciones respiratorias, todos los otros tipos de infecciones. O sea, es una de las coincidencias entre la Asociación Americana de la Salud y la OMS. Cada día más jóvenes se suman a las víctimas de las enfermedades del corazón. Hoy, a corazón abierto, vamos a hablar sobre esta situación y cómo intentar prevenir que usted sea víctima de una de las enfermedades del corazón. Y para hacerlo tenemos a una especialista del área, la doctora Laiden Suárez, cardióloga, la cual presta sus servicios en medicina cardiovascular asociada y va a estar con nosotros diciéndonos, instruyéndonos, recomendándonos qué tenemos que hacer para que nuestro corazón funcione mejor. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por quedarse ahí tranquilito esperándonos. Muchísimas gracias. Como les dijimos en la presentación del programa, hoy tenemos un programa a corazón abierto con la doctora Laiden Suárez, cardióloga, la cual nos va a ayudar a mantener nuestra salud cardíaca. Doctora Laiden Suárez, bienvenida. Hola, doctora Neris, a corazón abierto. A corazón abierto, me encantó. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias. Laiden, como hablaba yo en la presentación del programa, todavía se mantiene que las cardiopatías son la primera causa de muerte, sumando cáncer, sumando vías respiratorias, infecciones y como quiera. El 31% de las muertes las aportan los problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa? Así mismo esto se ha convertido en una epidemia, no solamente una epidemia nacional, es una epidemia mundial. Si revisamos las estadísticas, tanto nacionales como internacionales, vamos a ver que la primera causa de muerte en todos los países son las enfermedades cardiovasculares. Y esto ha tenido un impulso en los últimos 10 años, sobre todo porque estas enfermedades que solían ser de los abuelos, de los tíos abuelos, de las mamás, ahora se están presentando cada vez en pacientes más jóvenes. De manera que esto ha provocado una alerta, tanto a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, como de los servicios locales de salud, para hacer un llamado, porque son enfermedades previsibles o retrasables, vamos a decirlo así. Si nosotros adoptamos conductas con nuestros niños desde temprano, pues podemos retrasar la aparición de estos fenómenos cardiovasculares que se han convertido realmente en una epidemia. Es una epidemia y estamos frente a un grave problema. Laiden, antes las cardiopatías estaban predominantemente del lado de los hombres. Sin embargo, yo estuve buscando una serie de estadísticas y de informaciones para la presentación del programa y el 47% son mujeres y el 46% son
hombres. O sea que las cardiopatías se están feminizando. Así mismo es. Sabemos ya, debido a los estudios poblacionales que se ha hecho, que durante la edad fértil de la mujer, o sea, mientras la mujer vea su menstruación, hay cierta protección hormonal. Ya después de los 55, 60 años, la mujer asume igual riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que en el hombre y suelen ser más severas. Cuando estas se presentan en las mujeres, suelen ser un poco más catastróficas que en los hombres. Y qué bueno que menciona esta parte de la mujer, porque tanto la Sociedad Dominicana de Cardiología como todos los servicios de cardiología de nuestro país están haciendo mucho énfasis en el empoderamiento de la salud cardiovascular de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cuida a todos, cuida a los hijos, cuida al esposo, cuida a la mamá, cuida al papá, y realmente tiende a dejar de lado el significado de los síntomas que pueden aparecer, que pueden ser un aviso de una enfermedad cardiovascular. Y estamos trabajando seriamente para eso. La mujer debe de empoderarse de su salud. Asimismo, como uno va al ginecólogo una vez al año, uno debe de tener un chequeo cardiovascular una vez al año si no hay ninguna enfermedad cardiovascular de base, entiéndase hipertensión, colesterol alto, diabetes. Debe de ser vista una vez al año, y si hay estas comorbilidades o hay historia familiar, que eso es muy importante, si su mamá, si su papá, si sus tíos, si sus abuelos debutaron a edad temprana con enfermedades cardiovasculares, ojo, hay que ir al médico y expresar esta situación para entonces nosotros buscar factores de riesgo, tanto tradicionales como no tradicionales, y dar un buen seguimiento. Las enfermedades cardiovasculares son previsibles y son retardables. Con buena atención, con buenos cambios de estilo de vida, podemos entonces prolongar nuestra calidad de vida. Suponte que ahora mismo tenemos un montón de oyentes y se estarán preguntando, ¿cuáles son los síntomas de alerta? ¿Qué puede estarme pasando que me diga a mí, ojo, debes de ir a un cardiólogo? Es importante, yo siempre le he dicho que a los pacientes, mire, tener la presión alta no duele. Ese es el problema. Cuando ya hay síntomas, muchas veces es porque hay daños importantes a otros órganos, entiéndase corazón, riñón, cerebro. Yo entiendo que la atención cardiovascular debe primar desde que somos niños. O sea, debe de ser una costumbre, bueno, una vez al año al cardiólogo. Ahora bien, si usted es una persona que lleva un estilo de vida poco saludable, es decir, una persona que no se ejercita como debe, está en sobrepeso, que usted se da cuenta que su actividad física ha ido, la capacidad física para las actividades diarias, por ejemplo, si usted subía 3 pisos y ya le da trabajo subir al segundo, yo creo que esto debe de ser un ojito. Esos dolores de cabeza punzantes, agudos, la presencia de estrés en el trabajo, eso es muy importante. El estrés libera en nuestro organismo sustancias que no son buenas, ya que pueden aumentar la presión arterial, pueden aumentar la frecuencia cardíaca, y esto entonces puede enmascarar ciertos cuadros que se pueden ir desarrollando. Por ejemplo, personas que notan cierta sensación de calambres, fatigas, y lo más importante, y es lo que siempre me preguntan, me duele el pecho, ¿qué hago? Mucha gente se queda en la casa y se toma una aspirina. Los dolores en el pecho son urgencias. Si usted tiene un dolor en el pecho, no se quede en la casa. Vaya a una urgencia, a un servicio de urgencia o de emergencia, donde se le haga una evaluación y un electrocardiograma. Servicio de urgencia que no hagan un electrocardiograma sobre un dolor de pecho, salga de ahí y vaya a otro. Un dolor de pecho nunca se queda en la casa, ¿sí? Y eso es muy importante. Doctora Suárez, ya usted nos habló de la importancia que tiene la genética, esa historia familiar, pero además de eso nos gustaría que usted nos dijera cuáles son los grupos y los factores de riesgos, además de la herencia familiar. Bueno, eso va a depender mucho de los estudios poblacionales. Lamentablemente en nuestra sociedad no tenemos estudios locales, pero sabemos que, por ejemplo, los pacientes de raza negra, que somos todos, porque todos tenemos negro no solamente atrás de la oreja, sino montado arriba de los hombros, atrás de la espalda, sentado al lado. Bien, entonces son pacientes que debutan mucho más temprano con hipertensión arterial, ¿ok?
Eso es para comenzar. Si además de eso le agregamos a nuestra genética, que es una zambumbia de razas, como digo yo, pues... un crisol, para decirlo más bonito. Un crisol de razas para eso. Entonces vamos a ver que en el grupo de los latinos también hay una aparición bastante temprana de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Número 1, presión alta. Vamos a hablar un poquito llano, presión alta. Número 2, diabetes o prediabetes, o sea, si usted no es diabético pero mantiene un nivel de azúcar en la sangre ligeramente sobre el límite normal, eso hay que prestarle mucha atención, eso es un diabético en potencia. Ese colesterol que la gente dice, no importa, porque yo como ya ni queque una vez al día, pero eso hay que prestarle mucha atención y no depende de la edad. El colesterol alto lo estoy viendo en pacientes bastante jóvenes. Yo vi un pacientito hoy de 21 años que tenía 250 de colesterol total y era flaquito. Eso es otra cosa. Colesterol no significa obesidad, ¿sí? Tenemos la obesidad o el sobrepeso, que son dos factores sumamente importantes. La gente dice, no, yo no soy gordito, pero tiene su barriguita. Esa es la grasa que se acumula en esa barriguita, es la grasa peligrosa, que es la que produce, es la que sale y se acumula dentro de las arterias de los distintos órganos. Factores familiares, o sea, aparición temprana de enfermedades cardiovasculares, entiéndase, infarto, derrame cerebral, trombosis, en los padres, en los abuelos y en los tíos. También los niveles de glucosa, como ya dije, el azúcar elevada en la sangre, eso es importantísimo. Si ya usted es diabético, pues entonces las probabilidades de comorbilidades y las probabilidades de tener eventos cardiovasculares serios se duplican. La doctora Suárez mencionó al principio un factor que es algo que yo quería llamar la atención en su momento, pero viene ahora al caso. La Asociación Norteamericana de la Salud dice que el 50% de los afroamericanos y de sus descendientes, incluyendo a gran parte de los latinos, sufren algún tipo de cardiopatía. Y nosotros, los dominicanos, somos una mezcla maravillosa de café con leche. No importa que nos veamos así medio hinchadito de moca como yo, o ser un poquito más canelo. La cuestión es que entonces eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. O sea que todos tenemos que preocuparnos entonces por nuestra salud cardiovascular. ¿Cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares que se conocen? Bueno, como ya dije, la principal enfermedad cardiovascular, que es la génesis de todos los males, es la presión alta o la hipertensión arterial. Inmediatamente usted debuta con niveles tensionales elevados y no se medica y comienza a negociar el tratamiento y esta presión comienza a tener fluctuaciones, que si me sube, que si me baja, que si me sube, que si me baja. Eso lo hace mucho más, vamos a decir, susceptible a la aparición de fenómenos cardiovasculares serios. ¿Cuáles son esos fenómenos cardiovasculares serios? Si usted tiene una presión arterial no controlada, las probabilidades de usted hacer un derrame cerebral, como dice la gente, porque hace un pico hipertensivo, aumenta lo que es la presión dentro de los vasos, dentro de las arterias, sobre todo a nivel cerebral, y si hay una malformación como un aneurisma o hay un debilitamiento en lo que es el vaso y este se puede explotar, pues se produce un sangrado a nivel cerebral y esto provoca lo que la gente le llama un derrame cerebral. Si por el contrario usted presenta dislipidemia y usted tiene grasa acumulada en las arterias, sobre todo en las arterias de aquí del cuello, en las carótidas, que van directamente al cerebro, y esas plaquitas de grasa se rompen o se fracturan y esos pedacitos o esos fragmentos migran, llegan hacia el cerebro tapando las arterias, esto produce lo que la gente le llama una trombosis. Es decir, hay una suspensión en el flujo de sangre en alguna parte del cerebro y es cuando la gente pues hace un déficit neurológico y como dicen los pacientes, y voy a hablar bastante llano, se le muere un lado, se le muere un brazo, no puede caminar, o una hemiparesis, como se llama en términos médicos. De manera que fíjense que cosas que podemos mantener bajo control
pueden debutar en situaciones muy serias, y sobre todo, la más seria de todas, el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio, que también sucede por los mismos mecanismos, cuando hay un taponamiento de una de las arterias del corazón, causando un daño o muerte a una parte del corazón. Cuando nosotros publicamos que este iba a ser el tema de hoy, recibimos la cantidad de preguntas que ustedes se pueden imaginar. Después de esta preguntita que vamos a hacerte, Laiden, vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos tenga en queue ahí una pregunta, una de esas de los videos preguntitas. Laiden, ¿puede realmente doler el corazón, obviando naturalmente por mal de amor o un amor mal correspondido? Mira, sí. Porque hay gente que dice, me duele el corazón. Sí, realmente sí, el corazón es un músculo. Y cuando nosotros deprivamos un músculo de sangre, cuando no está llegando suficiente sangre, ese músculo sufre y duele. Y es por eso que los dolores de pecho, como dice la gente, pueden traducirse a una situación seria que esté ocurriendo dentro del corazón. Yo siempre le digo a los pacientes, imagínense que usted se amarra una gomita duro en un dedo por 1 hora. ¿Cómo se le pone ese dedo? Yo creo que a los 5 minutos uno está gritando, quizás menos. ¿Por qué? Porque estamos tapando flujo de sangre. La sangre es vida, la sangre es lo que permite que los tejidos sigan viviendo. Entonces, cuando hay una interrupción de este flujo, pues ese músculo comienza a sufrir y comienza a gritar para decir, hey, vengan, ayúdenme, está pasando algo. Pero sí, el corazón puede doler. Claro. Puede doler, además de por mal de amor. Exacto. Vamos a pedirle, Edwin, que por favor comencemos con las preguntitas de nuestro público, que en definitiva es el insumo más importante de este programa. Muchísimas gracias por ustedes siempre estar ahí con nosotros y por ser parte del programa. Adelante. Buenas, mi nombre es Fresnel Rodríguez y mi pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de que yo sufra de problemas del corazón si tengo antecedentes familiares y cómo puedo evitarlo? Bueno, qué interesante, Perinto. Fíjese como todo se ha traducido a la importancia y el impacto que tiene la genética. Los pacientes que tienen historia familiar suelen ser hasta 2.5 veces más propensos a presentar enfermedades cardiovasculares, sobre todo a edades tempranas. Y reitero lo mismo que dije, si ya usted tiene una historia familiar, nunca es muy temprano para asistir al médico. Se le hace su chequeo rutinario anualmente. Obviamente los pacientes jóvenes uno no espera encontrar mucha situación, pero si hay algo, uno puede comenzar a manejarlo a tiempo y prevenir, y entonces orientar a este paciente, mira, fíjate, tú tienes que hacer un poquito más ejercicio, tienes que limitar un poco más la dieta, bajar estas grasas, subir las grasas buenas, y entonces a partir de ahí se comienza una interacción y una educación cardiovascular para estos pacientes. Vamos a pedir otra preguntita, por favor. Mi nombre es Alfonso. Yo quisiera saber qué relación tiene la grasa saturada con las afecciones cardíacas. Pregunta, sí. Sobre todo esto con la comida chatarra que está tan de moda. Sabemos que las grasas saturadas no son buenas para el organismo, ¿sí? Y lo que siempre les recomendamos a los pacientes, todo lo frito es malo. ¿Por qué? Porque está relleno de grasa saturada y esas grasas pues se acumulan dentro de las arterias provocando la acumulación de... Es como cuando, imagínense una tubería y usted vaya botando aceite todo el tiempo. Esa tubería con el tiempo pues se va a ir tapando porque el aceite se pega, ¿verdad?, de las paredes. Es lo mismo que sucede en las arterias. Por eso nosotros debemos de instruirle a los pacientes que, número 1, no deben de consumir comida chatarra porque están rellenas de todo lo que son grasas saturadas. Las cosas fritas tampoco son saludables precisamente por la misma situación. De manera que lo que hay que hacer es una modificación de la dieta. Leida, a veces uno oye hablar de a fulano le dio un infarto y a fulanita le dio un infarto al miocardio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El apellido. Nosotros los médicos, cuando hablamos de infarto al miocardio, pues nos referimos justamente a una interrupción de flujo sanguíneo que ocurre a nivel del corazón. El músculo del corazón se llama miocardio. Entonces, cuando me dio un infarto al miocardio, es para sonar un poco más, ampliar. La mayoría de personas dicen, me dio un infarto. Ahora bien,
El infarto es la interrupción de flujo sanguíneo. Usted puede tener un infarto al corazón o un infarto al miocardio, usted puede tener un infarto cerebral, usted puede tener un infarto a nivel de un riñón. Donde quiera que haya una arteria que se interrumpe el flujo de sangre, puede provocar un infarto. Obviamente lo más común es decir, me dio un infarto, y eso va con el símbolo de agarrarse el pecho, me dio un infarto, es un infarto al corazón o un infarto al miocardio. Realmente son sinónimos, se usan como sinónimos. Vamos a seguir con las preguntitas de nuestro público y ya vamos a ir después de este videíto pregunta a la pausa, pero vamos a una más. Okay. Hola, mi nombre es Gilberto Liranzo y quisiera saber bajo qué criterios o condiciones podemos determinar que una persona padece de hipertensión arterial crónica. Mira, muy interesante la pregunta, parece que el chico está bastante empapado. El diagnóstico de hipertensión se debe de hacer, número uno, con varias tomas de presión arterial en distintos momentos. Muchas veces los pacientes que asisten al consultorio y uno le toma la presión, tiene la presión alta, y de una vez queremos diagnosticarlo como hipertenso. Pero tenemos que tomar en cuenta, número uno, a lo mejor ese paciente acaba de pasar el tapón de las 5, o el tapón que yo sufrí para venir para acá, o acaba de tener un problema a nivel del trabajo, llegó tarde a la consulta, venía estresado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces hacemos falsos diagnósticos. Hay pacientes que no pueden ver un consultorio, se les sube la presión, se les sube la frecuencia, y entonces lo diagnosticamos como hipertensión de bata blanca. Para el diagnóstico de la hipertensión, lo que se recomienda es colocarle un mapa al paciente. El mapa no es más que un aparato de presión que se le coloca, que hace grabaciones en varios momentos del día y nos permite ver una relación de las fluctuaciones de la presión arterial, tanto la presión sistólica o alta y la diastólica o baja. Con esa relación nosotros podemos determinar realmente, basados en las guías, si el paciente es hipertenso o no. Y es muy importante, sobre todo, ver si el paciente hace bajadas de presión durante el sueño o no, que son los pacientes que se llaman DIPER o non-DIPER. Los pacientes que durante el sueño, muchas veces usted tiene la presión normal durante el día, pero si durante el sueño usted no baja los niveles de tensión arterial, usted es un hipertenso también. Ya. ¿Por qué? Porque maneja niveles adrenérgicos un poquito más elevados. Se supone que durante el sueño todo baje. Definitivamente. Vamos a pedirle a ustedes que no se vayan, que regresamos a Corazón Abierto con la doctora Laiden Suárez, cardióloga. Gracias por estar ahí. Estamos a Corazón Abierto con la doctora Laiden Suárez, cardióloga, la cual tiene su consultorio en el Medicina Cardiovascular Asociada y en el Instituto Dominicano de Cardiología. Los teléfonos son 809-566-8000, 809-566-8000 y 829-986-1698. Antes de terminar el programa vamos a volver a repetir los teléfonos, o sea que por favor consigan papel y lápiz lo que no pudieron anotar. Doctora, nosotros tuvimos aquí en el intermedio del programa, en la pausa, un montón de inquietudes y hay una pregunta que quedamos que íbamos a no dejar de hacer. ¿Es sano recorrer de 10 a 12 kilómetros a paso doble 1 o 2 veces a la semana? Es interesante esa pregunta porque les recordamos a nuestros televidentes y a nuestros pacientes, las recomendaciones de ejercicio siempre son buenas y siempre hacer algún tipo de ejercicio es bueno, pero el ejercicio no es acumulativo. O sea, lo que recomendamos es corra menos, más veces al día, porque también recorrer grandes distancias puede provocar algunos cambios en el corazón, que en otro programa vamos a abordar lo que es enfermedades cardiovasculares y deporte, ¿ok? Ya. Lo que es medicina deportiva.
Sin embargo, el ejercicio no es acumulativo. El hecho de que usted diga, no, yo voy a correr 10 kilómetros el sábado, pero vuelve a correr el viernes, usted tiene 5 o 6 días de sedentarismo. Eso no es lo recomendable, porque no es acumulativo. El beneficio se da por lo menos 30 minutos, la mayor cantidad de días posible a la semana. Si usted puede 7, 7. Si usted puede 5, 5, pero de manera regular. ¿Y de qué paso? A tolerancia, siempre es a tolerancia. Yo le digo a mis pacientes, empiece con 10 minutos al día y vaya subiéndole 5 para crear cierta resistencia. Porque el problema del ejercicio es que el paciente se desanima. Corre la primera hora, el primer día, al otro día no se puede levantar de la cama porque no es un cuerpo que está acostumbrado. Entonces el ejercicio es paulatino, creando resistencia hasta que uno tolere. Doctora, antes de ir a las videos preguntas, ¿qué es una angina de pecho? La angina de pecho no es más que aquel dolor que se experimenta de tipo opresivo. La gente dice, me aprieta el pecho. Normalmente dura de unos 10 a 15 minutos y se puede quitar. Esa es la angina estable. El paciente va caminando, le duele el pecho, se para, se mejora. La angina de pecho no es más que un dolor en el pecho que puede ser significativo de enfermedad coronaria, es decir, de enfermedad de arterias del corazón, y puede ser la antesala de un infarto. Es lo que la gente llama entonces un preinfarto. Un preinfarto. Normalmente cuando estos dolores en el pecho duran más de 20 minutos, siempre se les recomienda al paciente asistir inmediatamente a la emergencia, y es lo que la gente dice, ay, me ingresaron con un preinfarto porque llegó con dolor en el pecho. O sea que preinfarto, pero que no se ha infartado todavía. De acuerdo, vamos a seguir con nuestras preguntas del público, por favor. Mi nombre es Watner José. Quiero saber qué consecuencia puede traer el colesterol alto en una persona hipertensa. Volvemos a retomar, es lo mismo. Se acumula grasa en las arterias, esto desarrolla enfermedad en las arterias del corazón, en las arterias del cerebro, en las arterias del riñón. De manera que el colesterol debe ser controlado, ya sea con dieta, ejercicio y o medicamentos. Tenemos también algunas preguntas por el WhatsApp, y tenemos una de Carla Landestoy que dice, doctora, si una persona lleva un marcapaso, ¿podría quitárselo en el futuro o debe llevarlo por siempre? Ay, como digo, ya me dieron por la vena del gusto, porque mi especialidad es arritmia y marcapaso, además de lo que es la cardiología clínica. El marcapaso normalmente es un dispositivo que se pone porque los latidos del corazón van muy lentos. En muy raras ocasiones el marcapaso hay que quitarlo. Normalmente el paciente tiene que llevar el marcapaso el resto de su vida porque ya hay un daño establecido e irreversible. Definitivamente, aquí estamos hoy teniendo a la doctora Laiden Suárez a corazón abierto, ilustrándonos sobre cómo cuidar nuestra salud cardiovascular. Vamos a seguir con las preguntitas de nuestro público, por favor. Buenas noches. Yo fui diagnosticado con aneurisma en el centrum auricular izquierdo. Quisiera saber si el yo hacer muchos ejercicios caminando, ¿verdad? Afectaría con ese diagnóstico, afectaría mi salud con ese diagnóstico que le acabo de dar. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Es una pregunta un poquito compleja para responderla acá. Normalmente los aneurismas del septum interauricular suelen ser por defectos congénitos que muchas veces cierran solo y queda un pequeño abombamiento. Algunas veces está relacionada con la aparición de algunas arritmias. Normalmente suelen ser benignos. Lo ideal es que usted discuta esta situación con su médico y su condición particular, porque no quiero emitir ningún juicio sin haber evaluado al paciente de manera adecuada, ¿sí? Entonces siéntese con su médico y hablen al respecto. Doctora, ¿qué es una arritmia y cuál es la relación, si existe, con la situación de la menopausia en la mujer y esas situaciones nocturnas? Una arritmia no es más que un trastorno a nivel de lo que son los latidos del corazón. Estos latidos suelen ser más rápidos y algunas veces irregulares, es decir, no van normalmente. Las mujeres menopáusicas, justamente por el desbalance hormonal que ocurre, esto puede afectar, vamos a decir, que estas hormonas pues confieren algunas sustancias o produzcan algunas sustancias y provoquen algunos trastornos del corazón. Algunos pacientes la sienten, otros pacientes no la sienten, y normalmente
esto suele estabilizarse después que pasa ese periodo de la premenopausia, donde ya hay un equilibrio más estable de las hormonas. Usualmente son arritmias benignas, es decir, no causan ningún tipo de problema, pero son muy molestosas. Yo les sugiero a las señoras que están pasando por esta situación que lo discutan con su cardiólogo, porque muchas veces es necesario tomar otras conductas terapéuticas. Ok, gracias, doctora. Seguimos con las preguntas de nuestro público, por favor. Buenos días, doctor. Yo quisiera saber a qué se debe que más jóvenes están muriendo de infarto. ¿Tendrá alguna responsabilidad la comida chatarra o es por algún otro componente? Gracias. El impacto que ha tenido las enfermedades cardiovasculares en nuestra juventud no es más que un reflejo de la salud familiar. Nuestros niños no están siendo educados en una alimentación adecuada. ¿Qué se come en la casa? Hamburgues, hot dog, pizza, y esto es todo el tiempo. Cuando se va al colegio, ¿qué es lo que se merienda? Papitas, refrescos. Entonces, en este sentido, estamos construyendo la base para que el desarrollo de, por ejemplo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, se manifieste a los 20, a los 25 años y no a los 60 como antes. Además de eso, la inactividad. Ya los niños no salen a jugar a la calle, a montar bicicleta. Yo me crié montando bicicleta, sino que están en un celular, en una tablet, y esto también conlleva a que la aparición de estas enfermedades sean mucho más tempranas y mucho más agresivas en los jóvenes. Los jóvenes con enfermedades cardiovasculares se mueren más, se mueren peor y se mueren más rápido. Definitivamente. Seguimos con las preguntitas de nuestro público, por favor. Hola, mi nombre es Miguel Rodríguez y quiero saber qué efectos tiene la obesidad sobre el corazón. Yo creo que ya hemos abordado también el tema, no es más que el acúmulo de grasa. Esa grasa es una hormona, produce factores inflamatorios que afectan todo lo que es el sistema cardiovascular. La doctora Laiden Suárez, cardióloga, está en el Instituto Dominicano de Cardiología en el 829-986-1698 y en Medicina Cardiovascular Asociada en el 809-566-8000. En el transcurso del programa también hemos ido poniendo el cintillito donde ustedes pueden conseguir, donde accesar a los servicios de la doctora Laiden Suárez. Laiden, ¿qué es una angina de pecho? Porque uno oye hablar y como que son muchos términos para referirse a las enfermedades cardiovasculares y uno no sabe si es lo mismo, si son cosas distintas. La angina de pecho es el reflejo de lo que es un dolor que puede indicar un poquito de isquemia a nivel de lo que es el corazón. Las personas que padecen de angina de pecho normalmente cuando caminan les duele mucho el pecho, tienen que estar tomando medicamentos para esto. Hay anginas que ya son conocidas, hay pacientes que tienen lo que se llama angina estable, que están diagnosticadas y que el paciente se mejora tomando medicamentos. Aquellas personas que tienen dolor de pecho de prima vez, deben de presentarse inmediatamente a una emergencia, y la angina de pecho es lo que la gente le dice el preinfarto. Ya. Ay, me dio un preinfarto. Vamos a seguir, por favor, con las preguntitas del público. Buenas, mi nombre es María Fernanda Valles y quisiera saber a qué edad es recomendable realizarse un chequeo cardíaco si hay antecedentes familiares. Gracias. No soy yo. No escuchamos bien. No escuchamos, si pueden, por favor, repetirla. Buenas, mi nombre es María Fernanda Valles y quisiera saber a qué edad es recomendable realizarse un chequeo cardíaco si hay antecedentes familiares. Gracias. ¿A qué edad hacérselo y sobre todo si hay antecedentes familiares? Inmediatamente usted identifica que hay una historia familiar, usted puede acudir a su cardiólogo de base y manifestarle su inquietud, explicarle, mire, mi mamá le dio un infarto a los 35 años, a los 40 años, yo quiero entonces hacerme un perfil cardiovascular, y eso sirve de base para darle seguimiento e identificar tanto factores de riesgo tradicionales como los que dijimos, colesterol alto, presión alta, diabetes, como factores no tradicionales. Vamos a oír la última preguntita antes de las recomendaciones finales, por favor. Buenas, mi nombre es Paul y me gustaría saber si hay algún tipo de complicación cardíaca que se manifiesta en diabéticos, considerando obviamente la hiperglucemia como una condición que los mismos presentan. Muchas gracias.
Todo paciente diabético es un enfermo cardiovascular, de manera que si usted es diabético, a cardiólogo. Vamos a pedirle a la doctora Laiden Suárez, después de agradecerle infinitamente, cardióloga, sus recomendaciones finales en 30 segundos, doctora, para nosotros mantener e intentar prevenir los accidentes cardiovasculares. En primer lugar, una evaluación seria por un profesional serio de la medicina cardiovascular, realizando un perfil de todos los factores de riesgo que usted tiene. Alimentación balanceada y ejercicio físico. Esos son los 3 pilares. A partir de ahí, todo lo demás es ganancia. Gracias, doctora. La verdad que ha sido un verdadero placer, un privilegio. Esperamos tenerlo pronto. A ustedes, nuestro agradecimiento. Y no se olviden, cada viernes, los viernes de salud de 360 grados. Esta es su casa. Buenas tardes.